prepararnos. Hay algunas manos levantadas y creo que Arturo, tu secretario técnico, también tiene algunos comentarios ahí. Ahora sí ya puedo ver yo el orden de, primero yo diría, preguntas muy concretas y básicas. Yo tengo anotado a César, a Jorge, si Noé había levantado, César, Jorge, Sinoé, Iván Contreras, Gerardo Ángeles, y también vamos intercalando algunas que te vaya comentando Arturino. Entonces yo diría César Ramos, venga. Muchas gracias. Hola Gaby, buenas noches. Eh, Respecto a la norma 26, hay algo que me preocupa y que me está haciendo mucho ruido. Eh, el gobierno no tiene la vocación de ser un administrador de bienes. ¿A qué hay que darle 20% de una construcción para que lo administre? Esto genera gastos, genera una infraestructura, en fin, una serie de cosas. La otra cosa que veo es que, ok, construye, pero ¿y el agua y la luz? ¿No? ¿Dónde queda todo eso? La parte de barrancas y todo eso podría ser destinado también para la parte tecnológica, ¿no? Tener granjas eólicas, no sé, energía solar, sistemas de captación de agua. Todo eso yo no lo vi en ningún momento en parte de esta explicación, que yo creo que la ciudad debería estar pensando más en eso que en administrar el 20% de los 120 departamentos que acordó se le cedieran para vender o para rentar. La vocación del gobierno no debe ser esa de ser un administrador inmobiliario, debe ser más bien asegurarse de que esos nuevos 120 departamentos tengan agua, tengan luz, no sé, la tecnología de calentadores solares, seguridad. Tú construyes un área de 40 departamentos a 120, pues va a haber falta de estacionamiento, va a haber un plan de ordenamiento territorial. Ese sería mi comentario. Ojalá se vea más la parte tecnológica y las necesidades de servicios públicos que van atrás de este ordenamiento territorial, y ver la manera de que pues, el Estado no tenga que ver en convertirse en un administrador de inmuebles, ¿no? Muchas Sí. gracias, Gaby. Buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. Yo te diría, César, gracias por el comentario, pero a ver, yo no creo que sea su interés volverse un administrador de inmuebles. Yo soy mal pensada, la verdad. La experiencia que nosotros tenemos en los desarrollos que hemos visto aquí, quien definió el destino de ese 20%, por lo menos en Miguel Hidalgo, fue Víctor Romo. ¿Y eso en qué se traduce? Adivina dónde están sus líderes, ¿no? Y si eso lo traduces en una estrategia global o general para la ciudad que se va replicando y replicando, y tienes 15 años para esto, pues ya lo de la renta es lo de menos, ¿no? Y ahora, y por eso está Servimet. Servimet es un ente que administra parte de las propiedades del gobierno de la ciudad. Por eso se vuelve un gran pretexto, ¿no? De hecho, el Metro, Servimet y el INVI son los únicos que justifican la construcción de vivienda en sus, pues en sus facultades, ¿no? Por así decirlo. Ahora, lo que decías respecto a las tecnologías, a lo mejor es que no entramos a eso, pero sí hay en las áreas de gestión territorial, sí se mencionan las agrotecnologías, o cómo las llama, tú corrígeme. O sea, pero sí hay un planteamiento de este rollo de sustentabilidad en esa área de gestión particularmente. No sé si la tienes a la mano, Arturo. Arturo. Perdón, es que no podía reactivar el audio. Sí, quieren, les comparto, es el área de gestión territorial número 3, que tiene que ver con la infraestructura para la innovación. Esa es una de ellas. Si quieren, les vuelvo a compartir pantalla, si me permiten, en un segundo. Eh, Listo, aquí lo tienen. No sé si ya lo puedan visualizar. Ahí está el área de gestión territorial número 3, que es referente a la infraestructura para la innovación. También tenemos otra área eh, de restauración de ecosistemas, de producción agroecológica,
de restauración agroecológica y la conectividad entre estos ecosistemas. Hay otra incluso que es la número 11 para mejoras en equipamiento e infraestructura pública, que son, bueno, establece principios para la conectividad, que también hoy ya es un derecho, por ejemplo, el acceso a internet gratuito, etcétera. Sí establece, digamos, de manera dispersa y difusa a la vez, en varias áreas y a través de varias normas generales de ordenación, esta particularidad. Y como bien lo decía la diputada, creo que esto se va haciendo una mezcla o bueno, es la suma de áreas de gestión territorial, programas sectoriales o especiales, más las normas de ordenación general que le corresponden a cada, este, pues a cada zona o a cada predio en particular, que ya vienen determinadas desde el propio Programa General de Ordenamiento Territorial, y que la propia ley establece que no habrá discrecionalidad para las alcaldías. Entonces ya viene, digamos, mandatado desde origen, el uso del suelo o la vocación del suelo para las zonificaciones secundarias. Ok, sigue Portales, Jorge Portales, después seguirá Iván Contreras. Gracias, Jacobo. Buenas noches, diputada. Muchas gracias. Me alarmaste más de lo que ya estaba cuando había empezado a leer los documentos. No los he leído completos. Yo estaba centrándome en los ejes que manejo, riesgos y seguridad. Sí le di una repasada a la parte de ordenamiento territorial. Tal vez lo que más me alarme es quién es el presidente de la comisión, porque su trayectoria es bastante mala. Y el secretario, pues es el diputado de mi distrito, Mirón, entonces eso pone peor las cosas. Pero principalmente en el de ordenamiento territorial, vi mucho, y cosa que no soy abogado, yo soy ingeniero, pero lo vi mucho como que fuera, digamos, la Constitución. Te dice qué se va a hacer, pero no el cómo. Y entonces mi pregunta es, ¿de qué se tienen que desprender miles de reglamentaciones de leyes secundarias? Y además ya iríamos tarde, porque esto debe empezar en el 23 hacia el 40. Entonces ahí lo veo muy raro. Siento también, involucra mucho al gobierno federal en muchos de los objetivos o de los planteamientos que hace. Y además le da un peso al gobierno federal. Luego dice que el gobierno estatal, que no sé por qué usa la palabra estatal, pero dice estatal, también tiene algunas cosas, sobre todo corto plazo es el gobierno federal, mediano plazo es el gobierno estatal, y a largo plazo ya te dice que serán todas las alcaldías. Entonces, ¿y cómo o en qué? O sea, el qué no está especificado en ningún lado. O sea, eso lo veo ahí muy, muy mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué sigue? Si esto se llega a aprobar, que parece que sí, ¿qué va a seguir? O sea, van a venir una serie de desarrollos, porque digamos, en gestión de riesgos te dice que se basan en Sendai, pero transcribieron tal cual los 7 principios del Congreso que hubo en Japón en Sendai, y los plasman como tal, no están tropicalizados, no está nada definido. O sea, lo veo bastante feo. Muchas gracias. Pues mira, no sé qué decirte. Sí, sí es un tema cuando lo vas dimensionando. Mira, híjole, y con la confianza que le tengo a Jacobo, yo les diría, qué tentador debe de ser tener las aspiraciones que la jefa de gobierno tiene hoy, y tener este documento en proceso de aprobación. Imagínate nada más lo que se traduce en fondeo electoral, ¿no? Fondeo para campañas. Y nuestra conclusión es que pues, no importa si es un documento articulado o tiene sentido, es un documento, es en gran medida una copia de los que se presentaron desde hace 10 años por Marcelo y luego por Mancera, nada más que con una carga ideológica
muy fuerte, ¿no? O sea, ahora hasta en el documento, seguramente si ya lo empezaste a leer, te vas a dar cuenta que el Felipe Ángeles se volvió la panacea, ¿no? También en términos de movilidad de la ciudad. Entonces, ya me perdí en la respuesta, pero en esencia yo te diría, hijo, sí es importante, sí es preocupante y falta mucha técnica en el asunto y sí se puede frenar. Nosotros creemos que sí, estamos trabajando en una estrategia. Ha habido ya una serie de definiciones por organizaciones de la sociedad civil. Algunos han recurrido a derechos humanos, otros a juzgados de tutela, hay quien ha optado por la opción del amparo, pero este proceso es tan poco pulcro que todos los días te da un argumento más para poder seguir una ruta jurídica en contra de él. Si a mí me preguntas qué es lo que debería de pasar, pues que no se apruebe, que se repita el proceso de acuerdo a la ley y cumplir con todo lo que marca la ley. Y entonces tendrías esta misma oportunidad en cada alcaldía. Yo tengo la impresión de que hay muchas alcaldías que no están ni siquiera dimensionando el problema que se les viene, ¿no? Que se les viene con esto. Porque a la hora que quieran incluso hacer su propio programa de ordenamiento territorial, se van a encontrar con que ya pusimos todas las áreas de gestión territorial. Ahora sí, dime qué es lo que te queda y qué es lo que defines como alcaldía. Y no te va a quedar nada, ¿no? Y tú tendrás que alinearte a lo que establece el programa, ¿no? Entonces, pues sí es un problema. Perdón si me perdí un poco, pero sí. No, está bien. Digo, considerando el presidente que tienes en la comisión, pues tampoco se le ve mucho futuro, ¿no? Mira, la verdad sí tienes razón, te refieres al diputado Godoy. No, ¿no es Lobo? No. Fíjate que, a ver, fíjense, eso es algo bien importante. Hoy en el Congreso, lo que antes era la Comisión de Desarrollo Urbano y Vivienda, la pulverizaron. Entonces ahora hay una Comisión de Desarrollo Urbano que es la que preside el diputado. Hay una Comisión de Vivienda que la preside el diputado Giancarlo Lozano. Hay una Comisión de Ordenamiento Territorial que la preside el diputado Godoy, que es pariente de Ernestina Godoy, ¿no? Entonces ahora está todo dividido, Bueno, está pulverizado y eso les permite controlar más los temas, los debates ¿no? y con las piezas claves. Muchas gracias. Gracias. Vendría Iván, después Gerardo Ángeles. Hola, buenas noches a todos. Me da gusto saludarlos y pues muchas gracias por su tiempo y por estar aquí compartiéndonos esto. Creo que en general pues es un documento bastante muy importante y pues lo estamos viendo en pues, algo general, pero pues me llama mucho la atención y pues bueno, mi perspectiva es que pues no es nada incluyente, es más, se me hace un documento un poco excluyente gráficamente. Todo el desarrollo o todo está básicamente planeado para el norte, el poniente de la Ciudad de México. Si tú le preguntas a alguien de Milpalta, alguien de Tláhuac, de Iztapalapa, de todas estas delegaciones, yo no vi nada para ellos básicamente, más que a lo mejor restricciones con lo que vimos. Tendría que ahondar un poco más en este documento, pero pues sí, también me preocupa un poco ese tema del 20% de los departamentos de la infraestructura que se dé al Estado. ¿Cómo lo van a usar? ¿Para qué lo van a usar? ¿Quién le va a dar seguimiento? Seguramente nadie, y pues va a ser para uso de la Ciudad de México, que está en manos de Morena en este momento, y pues como dicen ustedes, es un gran instrumento, pues para lo que viene después, ¿no? Yo lo que pues poco podemos hacer en este momento, tal vez como para remediar esto o cambiarlo, pero pues cada quien, lo que yo me interesa es pues qué podemos hacer como una acción, nosotros desde nuestra parte, pues yo soy de Azcapotzalco, yo conozco pues a muchas personas de aquí, muchos jóvenes que ahorita pues tienen un futuro por delante muy fuerte, que pues, y que les interesa esto, pero pues no les interesa pues la política en general, ellos hacen pues por su parte lo que pueden, pero yo creo que es algo que nos atañe a todos y pues quisiera saber, yo vivo en Azcapotzalco, yo soy de Azcapotzalco, pues qué plan de acción se puede hacer en esta materia, pues obviamente conocer bien el documento, a lo mejor tener otras próximas sesiones y organizar algún plan de acción para poder pues plantear lo que nosotros tal vez queremos para nuestras zonas o lo que realmente esté mal aunque no sea nuestra zona, poderlo cambiar de alguna manera. Mira, yo creo
ahorita con lo que dices y particularizando el caso de Azcapotzalco, creo que hay mucho que hacer, porque de entrada hay mucha confusión. Algo que estamos viendo sistemáticamente es que las autorizaciones de desarrollo de Azcapotzalco se las están facturando a Margarita. Es que es Margarita, no es Margarita, ¿eh? O sea, sí hay que... estos ruidos que escuchan, perdonen, es mi perra que está aquí, se los presento, y es Manola, y es muy ruidoso. Hay que decir las cosas como son. Miren, la jefa de gobierno hizo campaña hablando en contra de la corrupción inmobiliaria, diciendo que se debía de frenar el desarrollo que tenía la ciudad porque estaba haciendo un desarrollo irresponsable. ¿Qué es lo que hizo? Llegó, frenó todo, efectivamente, le dio un lapso, pero hizo muchas notas de medios de comunicación, consignaban que si se iban a ir a juicios de lesividad, que se iban a anular los polígonos de actuación. A 3 años, todas esas acciones se perdieron en el limbo, cuenta la leyenda. No nos consta porque hemos estado tratando de conseguir la información, pero aún no la tenemos. Pero por lo que nos dicen, se ha desistido de la mayoría de los juicios que había iniciado en contra de las autorizaciones de Mancera. Y lo que ha hecho es modificar la norma para volver legal lo que antes señalaba como ilegal. O sea, esta mujer salió más abusada que todos los demás, para que entiendan, ¿no? Que todos sus antecesores. Y eso hay que decirlo. O sea, si tú me dices, ¿qué puedo hacer ahorita? Híjole, pues actívense en redes sociales. Traduzcan esto en información que la gente entienda. El decirle a la gente, Claudia está legalizando lo ilegal a través del Programa General de Ordenamiento Territorial, pretende legalizar todo lo que antes señaló como ilegal. Incluso el explicarle a sus vecinos lo que está pasando, ¿no? Yo creo que sí hay cosas que se pueden hacer, que se pueden retomar, al margen de la ruta, cualquier otra ruta que elijan, ¿no? Claro, oye, y nada más rapidísimo, eso que dices de redes sociales, pues creo que en general mucha información en redes sociales y pues pasa como las cadenas de WhatsApp que pues nadie pela y que pues al final vale para dos cosas, ¿no? Y mayormente las cosas que a veces promueven es la acción como, pues, como manifestaciones, como en general, pues a la gente que le está pegando mucho es a la gente que ya es dueña de algún predio, que ya tiene algo y que mayormente no son jóvenes de mi edad. O sea, son señores que no tienen Twitter, no tienen Facebook, no tienen Instagram, pero pues si les cuentas esto, pues se van a poner con los pelos de punta seguramente. Y ya lo podremos planear en otra sesión seguramente, pero pues muchas gracias, Gaby. Un gusto. Gracias, Iván. Gerardo Ángeles, después Chapis y después Fabi. Gracias. Buenas noches, diputada. Muchas gracias por la presentación muy interesante. Estos dos documentos, Programa General de Desarrollo y Programa General de Ordenamiento Territorial, que vistos así a planeación de 20 y 15 años, pudieron haber sido una muy buena oportunidad para hacer un ejercicio de prospectiva de largo plazo en la ciudad y generar un desarrollo bien enfocado y encaminado, ¿no? Que incluso este tema de prospectiva está muy verde todavía en México, realmente se escucha muy poco, y quien ha intentado hacer esto, pues es el mismo gobierno de la ciudad. Los anteriores, como lo habías mencionado, el de Ebrard o el de Mancera, pero quedaron en el olvido esos planes, ¿no? El de Mancera se le ve un poco más de seriedad, editaron incluso un documento, fijaron 13 puntos clave a los que había que orientarse, y sí hicieron incluso algunos recorridos en instituciones. Me tocó porque pues visitaron el Politécnico, que es mi centro de trabajo, y sí consultaron a muchos académicos e incluso le pidieron al Politécnico que les apoyara con un sistema para medir los 13 indicadores que ellos, o los 13 rubros que ellos habían considerado como los esenciales para la perspectiva o la planeación de largo plazo en la Ciudad de México. Pero luego vino el cambio de gobierno y eso se perdió, ¿no? Y en realidad, pues lo que la prospectiva marca, sí, efectivamente es una consulta ciudadana,
pero también una consulta a la sociedad civil, a las organizaciones civiles, a las cámaras empresariales, a los sindicatos, a las universidades, a los académicos, a los investigadores, y análisis de planeación de largo plazo, por ejemplo, tendencias de los sectores económicos, tendencias vocacionales de las ciudades, tendencias en la investigación, en la tecnología, en las patentes. Es todo un análisis que puede llevar meses, años su planeación, ¿no? Y los casos de éxito, pues si nos remontamos, por ejemplo, de los iniciadores de la prospectiva, pues Japón, ¿no? Japón en realidad basa su éxito en una planeación de largo plazo. Lo mismo que Estados Unidos, lo mismo que algunos países europeos, lo mismo que Corea más recientemente, que incluso se formaron escuelas de prospectiva, ¿no? La que se le conoce como la Foresight de Estados Unidos o la Prospective francesa, que es más que nada un enfoque europeo y el otro es un enfoque más norteamericano. Pero buenos ejercicios de planeación de largo plazo y de prospectiva llegaron a detonar desarrollos históricos, ¿no? Que hoy en día vemos como casos de mucho éxito. Y yo creo que con estos documentos, pues el hecho de que, para empezar, no hay una consulta, ¿no? No se involucra suficiente a la ciudadanía y mucho menos se involucran a sectores de toda la sociedad, cámaras, sectores académicos, etcétera. No hay tal participación. Y un ejercicio de prospectiva debe ser de tal participación para que la sociedad lo considere suyo y lo sustente durante 20 años. Porque si no, la sociedad no lo considera suyo y al siguiente cambio de gobierno se pierde y no hay continuidad. Entonces, yo creo que a este documento, pues sí le hizo falta mucho ejercicio de participación, más allá de consulta ciudadana, que desde luego es lo más importante, pero, y sobre todo, un análisis con orientación tecnológica, social, económica, para asegurar un desarrollo sostenible de la ciudad, ¿no? Yo más que nada lo veo enfocado a un programa general de ordenamiento territorial, es decir, el desarrollo urbano principalmente y lo que pudiera fluir en su entorno, pero lo veo muy sostenible que involucre N cantidad de puntos, ¿no? Y entonces por ahí, pues no sé si está en sus manos como Congreso local. Yo creo que un documento así todavía debería de mandarse a revisión, sobre todo hasta que haya una buena consulta para que ya la ciudadanía verdaderamente lo consideremos nuestro. Ahora ya nada más con esto concluyo. Puntos así que de repente suenan disruptivos, ¿no? Como por ejemplo esto de que estos grandes desarrollos deben involucrar un 20% de desarrollo de vivienda social, etcétera. Yo lo veo como una mala copia de lo que pudiera haber sido en estas ciudades de los estados benefactores, donde el estado se encargó de construir pequeños desarrollos urbanos en donde se dotaba a las personas en estados de vulnerabilidad, por ejemplo, se les rentaban o se les otorgaban, ¿no? Incluso en los núcleos de las ciudades, en los centros, en las zonas de mayor progreso, de mayor desarrollo, ahí se enfocaban esos desarrollos urbanos para las personas en situación de vulnerabilidad, precisamente para incluirlos y para hacerlos parte de ese desarrollo, ¿no? Como una visión de reducir la desigualdad. Yo siento que a lo mejor están tratando de hacer una mala copia de esos ejercicios previos. Y luego, para empezar, efectivamente suena totalmente, ¿quién va a distribuir esas viviendas sociales? Pues suena totalmente corporativista, clientelar, electorero. Yo creo que ahí, en su momento, la idea no es mala, que no es una idea del gobierno, sino es una idea copiada, ¿no? De estos casos de Estado benefactor. Pero yo creo que en todo caso, si un plan se llega a desarrollar así, no debería ser el gobierno como tal quien distribuya, organice esta vivienda social o esta infraestructura social. Se deberían construir o armar comisiones completas, integradas pluralmente, abiertamente, para que sean esas comisiones plurales quienes determinen quiénes son los que deben tomar esas viviendas sociales, ¿no? Rentadas o vendidas a un precio accesible, por ejemplo, ¿no? Y con esto, pues, termino mi participación. Gracias. Coincido contigo y nada más para redondear, fíjate que también lo comentábamos
A todo esto, el propósito es de alguna, o la justificación es de alguna manera subsanar la incapacidad del INVI para la construcción de vivienda, de este tipo de vivienda. Estás hablando de viviendas que tienen un costo aproximado de, ¿qué te gusta? 700, 800 mil pesos, ¿no? Este tipo de vivienda de la que estamos hablando tiene un valor promedio de 1,5 millones. O sea, ni siquiera llega a estar dirigido al final a ese sector de la población, a menos de que hubiese efectivamente una política de Estado que nos llevara por ese camino. Y tampoco la plantea en el plan, en el programa general, que digan el programa, en el plan, en el primero, ¿cuál es? Ya se me fue el plan general de desarrollo. Perdón, En el tenía... desarrollo, sí. Perdón. Pero sí, tienes toda la razón. Te agradezco el comentario. Chapis, y después Fabi, y después Arturo, que Arturo tiene unas notas ahí que habíamos dicho que las iba a apuntar y no le hemos dado la palabra. Entonces, Chapis. Hola Gaby, buenas noches. Oye, yo tengo muchas preguntas pequeñas. Es un tema que me ha interesado y he estado revisando documentos y participando en otras reuniones. Entonces, no te importa que te hagas, son preguntas concretas, como 5. ¿Está bien? Bueno, no hay problema. Si no las sé yo, seguramente Arturo lo sabrá. Existen ya los programas parciales de desarrollo. Con esos programas tú puedes defenderte en tu colonia, en tu espacio. Estos programas nuevos respetarán esos programas parciales de desarrollo, o también se llaman programas delegacionales. No, ya en su mayoría son aproximadamente 47 programas parciales en la ciudad, de los cuales solamente hay 3 vigentes, que es el de Polanco, el de Atlampa y el de Vallejo. El resto ya están vencidos, nada más que como no ha habido un instrumento que los supla, pues siguen manteniéndose. Pero lo decía yo al principio de la presentación, la Constitución es clara y debe de tomarse como criterio principal, o deben alinearse todos los instrumentos de planeación, incluyendo los programas de ordenamiento territorial de las alcaldías, a este. Entonces los programas parciales pues prácticamente se van extinguiendo, ¿no? No hay forma de defenderse con eso. Pues es que yo creo que hay que combatir el documento en general, no solamente combatir tu programa parcial. ¿Sí me explicó? O la vigencia de tu programa parcial. Otra inquietud. Esto es como un rumor, y pues dicen que cuando el río suena, agua lleva. Dicen que el siguiente paso que va a dar el gobierno del Distrito Federal es, por ejemplo, si yo tengo un departamento, aunque sea de interés social, aunque sea lo que sea, pero no lo estoy habitando y lo tengo abandonado por varios años, me lo van a expropiar o van a considerar que es de interés social y van a meter ahí a una familia que haya solicitado vivienda. ¿Eso es cierto o no? O mejor no me aterro todavía. Eso no lo dice el documento, yo no lo he visto a menos de que Arturo tenga información que yo tengo, pero según yo no lo dice el documento. Yo creo que es un rumor propiciado por lo que está sucediendo en Santa Fe, que ahí sí es un atentado total contra la propiedad privada, y pues cuando ves que pasa eso en alguna parte de la ciudad, pues estás expuesta a que se repita en otras partes de la ciudad. Solo que pero esto, el documento no lo dice. Qué bueno, ya venía desde antes, ¿eh? Otra cosa. Dicen también que este programa está pensado para extenderse también al Estado de México y para extenderse a todo lo que es el área conurbada. ¿Tú ves Pues eso? debería de plantearse, sí, una coordinación en la zona conurbada, porque el pensar que estamos aislados del Estado de México, pues es un gran error. Pero este documento hoy solamente se refiere al territorio de la Ciudad de México. ¿Y no ves que sea así como factible que en fecha próxima incluya al Estado? Pues yo creo que primero tienen que lograr que pase aquí. Y la verdad es que la Ciudad de México se ha vuelto como el conejillo de Indias, ¿no? Para la cuarta transformación. Ya, la última. También, y esto sí tiene que ver, creo, con el documento, es muy largo y muy complicado. A mí se me dificulta entenderlo, entonces voy entendiendo por pedacitos. Habla de los terrenos. Si yo tengo un terreno sin construcción y se lo quiero pasar a mi hijo,
no puedo porque el que tiene la prioridad, la primera mano, la que lleva la mano es el gobierno. Si lo quiero vender, también es el gobierno el que lleva la mano. ¿Eso es cierto? Eso es cierto, eso es parte de lo último penúltimo que les compartí. Está así plasmado en el documento. Entonces yo no tengo derecho a vender mi terreno o a regalárselo a alguien, no tengo derecho a Sí hacerlo. tienes derecho, pero primero tienes que avisarle al Estado y el Estado tiene mano. O sea, si el Estado tiene interés en tu terreno, tiene mano. Y se lo tengo que dar a él, aunque sea que yo quiero dárselo a mi hijo. Si Clara Brugada, estoy en Iztapalapa. Si Clara Pues- dice, yo quiero tu terreno, ¿se lo tengo que dar a ella? Pues no creo que aclara, tendría que ser a la ciudad, pero el o sea, sí está la redacción así, pues, ¿no? A menos de que el abogado me diga que puedo recurrir. A ver, Arturo, ¿puedo recurrir al planteamiento? No, en efecto el planteamiento, es que me tardo siempre en reactivar el audio, perdón. En efecto el planteamiento es así, el derecho de preferencia para el gobierno de la ciudad, que era lo que comentaba la secretaria hace un momento, mejor conocido en el argot del derecho civil como derecho del tanto. Lo que consiste es en avisarle al gobierno de la ciudad de cualquier traslación de dominio. De hecho, y no solamente respecto de inmuebles o predios baldíos. Cualquier inmueble, de hecho, ahí tiene, digamos, un punto y seguido y entonces se entendería jurídicamente como otra norma aplicable respecto de cualquier operación traslativa de dominio, sea un predio baldío o una propiedad ya con construcción y que incluso hoy esté habitada, si ustedes de manera unilateral deciden venderlo, regalarlo, donarlo, heredarlo, etcétera, cualquier, insisto, traslación de dominio, tienen que darle el aviso al gobierno de la Ciudad de México para decir, oye, estoy a punto de vender, estoy a punto de donar, etcétera, este inmueble es de tu interés y el gobierno de la ciudad tendrá algún mecanismo que ya ya se ejecutaba antes, digamos. De hecho, como le decía la diputada, incluso recientemente, bueno, recientemente hace 15, 20 años, eh, se ejecuta este derecho y ellos te dirán en un tiempo considerable, tiempo que hoy, insisto, debiera preverse desde el propio instrumento o en lineamientos que hoy no existen. Entonces el gobierno tendría que contestar si me interesa o no me interesa y a partir de esa determinación proceder ya al acto traslativo de dominio en sí. No es que forzosamente tengamos que entregárselo al alcalde, alcaldesa en turno, no, en todo caso sería al gobierno de la ciudad quien lo adquiere para sí. Es lo que antes era la oficialía mayor. Hoy esa función la tiene a su cargo la Secretaría de Administración y Finanzas a través de la Dirección del Patrimonio Inmobiliario. Ya Pero- después, perdón. Entonces, la Perdón, respuesta ¿qué pasa si no le notifico y hago la venta? ¿Estoy sujeto a una No, penalización? yo me imagino que eventualmente establecerán algún mecanismo para que, tratándose de, por lo regular ya todos los inmuebles tendrían que ser así, la formalización ante un fedatario público, notario corredor, sea él quien tenga que dar el aviso previo. Hoy, digamos, se da a posteriori, cuando se hace la anotación en registro público de la propiedad. Ahora cuando ellos, me imagino, o sería como la perspectiva que yo tendría basada en la experiencia notarial, desde que se haga el primer aviso preventivo en el registro público de la propiedad, tendría que a su vez hacerse previo la notificación al gobierno de la ciudad para ver si desea ejecutar su derecho de preferencia. En caso de no ser así, entonces proceder a la operación, dar el segundo aviso preventivo, hacer la inscripción de la traslación de propiedad. Yo sé que Abogado, es técnico. pero te estás proyectando porque no lo sabemos. O sea, es como la opinión, digamos, de O lo sea, que debería eso es de pasar. acuerdo a la experiencia de lo que hoy sucede, Así pero es. realmente no sabemos cuáles van a ser las reglas en el momento en el que se apruebe el documento, ¿no? Eso siguiendo, exacto. O sea, proyectando y siguiendo las reglas que hoy tiene el derecho civil, Ujú, pero ujú. puede inventar, digamos, desde el área administrativa, eso es una realidad, un lineamiento o algún reglamento específico para ejecutarlo. Eso es cierto. Pero o sea, eso es resumen, sí me gravísimo. aterro.
Sí me aterro. Totalmente gravísimo. Imagínate que lo heredas tu casa, tu departamento a alguien y tiene mano la ciudad para saber si Queda lo con toma él, en mi la hijo. ciudad. ¿Qué? Se queda con eso el gobierno y mi hijo sin nada. Y era el patrimonio. Bueno, Pero ni modo. es venta, ojo, ojo, también. Hasta ahorita está plasmado como venta, derecho. Y tiene que ser al precio que el gobierno diga o al precio que yo... Si yo consigo un comprador de 10 millones y el gobierno me ofrece 8, como tiene manos No y lo orejas. sé. A ver, no lo sabemos, no sabemos cuáles van a ser las reglas en el momento, ¿no? Ok, pero Bajo la lógica del abogado, yo les diría, bueno, pues por ejemplo, una expropiación hoy por hoy se hace o se debe hacer a precio comercial, no lo sabemos, ¿no? O sea, son de los vacíos que hoy tenemos, pero ya por lo menos esa intención ya está plasmada en el programa de ordenamiento territorial, ¿no? ok. Ujú. Digo, ok, no, qué horror. Muchas gracias. Fabi Rivera. Buenas noches a todos. Diputada Gaby, qué gusto conocerte. Yo trabajé en la Asamblea Legislativa hace muchos años, muchos años, de ahí tengo el gusto de conocer a Jacobo. Y tengo como estas dos visiones, por ser originaria de Gustavo Madero, que es una alcaldía bastante complicada, y donde efectivamente tenemos toda la parte de Cuautepec que colinda con Tlalnepantla y con toda esta zona, que es de por sí ya muy complicada. Ahora vivo en Benito Juárez, en estos complejos de City Towers, son 8 City Towers con más de 450 departamentos. Tengo la manera de sumarme a esta convocatoria de transmitir y dar a conocer a muchos vecinos, ¿no? Son 450 departamentos por cada City Tower, ¿no? Entonces, tenemos grupos de WhatsApp donde podemos dar a conocer esto que nos has transmitido y que te agradezco mucho. Pero ¿de qué otra manera nos podemos sumar, ¿no? Si bien las redes sociales funcionan como para que lo hagamos, y yo por mi parte me sumo en estos grupos de WhatsApp con tanta gente, tantas familias en estos complejos habitacionales, que pues sí, vamos creciendo hacia arriba, ya no tenemos manera de extendernos a ningún lado. Pero también, como a manera de propuesta, diputada, conozco a Giancarlo, conozco a Víctor Hugo, soy originaria de Gustavo Madero, tengo mucho trabajo cultural en toda la alcaldía, pero también creo que yo sigo muy de cerca las sesiones ordinarias en el Congreso, los trabajos en comisiones. Soy bien chismosa, la verdad, de la televisión del Congreso y estoy muy metida ahí. Me gusta, ¿no? Me gusta seguirlos, los veo, conozco tu trabajo, Gaby, felicidades. Hoy justo estaba viendo la sesión, te vi ahí en tribuna en una discusión acalorada y creo que ellos recurren mucho a que cuando plantean un tema en la sesión, en el pleno, invitan a la gente, ¿no? Y sí es una manera, creo también, de ejercer cierta presión para que no apliquen esta mayoría apabullante que existe en el Congreso de la Ciudad de México. Y ellos invitan, ¿no? Es muy dado diputado Giancarlo, ¿no? Plantea un tema y invita que si es no sé, invitó a los cirqueros, o sea, invita a la gente y lo suben allá arriba en las galerías. Y sí me parece que a manera de propuesta, diputada, que nos inviten a estas sesiones, que vean que nos estamos organizando, que vean que estamos ahí también la sociedad civil. Yo hace 11 años no soy servidora pública, me retiré un poco por salud mental, pero sí creo que como sociedad civil podemos sumarnos de muchas maneras y también asistir a estas sesiones del Congreso donde tú subas a hacer estos planteamientos y estemos ahí acompañándote
va a hacer que ellos volteen y digan, se están organizando, ¿no? Y se están dando a conocer todas estas cosas que son muy preocupantes. A mí lo de la norma 26, la verdad es que me parece muy, muy preocupante. Yo me dedico soy corredora de inmuebles y soy broker hipotecario. Lo mío hoy por hoy es todo el tema inmobiliario, porque vivo en una alcaldía que ha crecido muchísimo, muchísimo hacia arriba, pero sí ordenadamente, sí con permiso, sí. El rollo de Mítica ha sido todo un rollo. Hoy justamente fui a conocer la plaza y las obras de mitigación de Mítica en todo el pueblo de Joco, fue un trabajo bien interesante, pero lo que comentabas tú al principio de tu exposición fue el sector privado, ¿no? En este caso Fibra 1, fue quien se encargó realmente de que todas estas obras de mitigación para darle algún beneficio al pueblo de Joco y a la colonia Joco, lo hizo el sector privado. No hay realmente de parte del gobierno central, nada, ¿no? Ellos nada más son ahí como que intermediarios entre los desarrolladores, los empresarios y los afectados en las zonas, pero ellos no contribuyen en nada, ¿no? Solo están ahí viendo la manera de cómo capitalizar en votos, y eso va a pasar con la norma 26, lo van a capitalizar en votos, ese 20%. Y a los que estamos en el ramo inmobiliario, pues sí nos preocupa, ¿no? Porque lo que nosotros podemos vender en 2 millones, pues resulta que ese 20% ya no tenemos posibilidades, y de eso vivimos los que nos dedicamos a esto. ¿Cómo nos sumamos, diputada? Transmitiendo esto que nos acabas de compartir, pero ¿cómo más nos podemos sumar? Ese sería mi cuestionamiento a ti. ¿Cómo nos sumamos, diputada? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué nos invitas a hacer? Miren, yo creo que hay varias rutas. Aunque yo insista mucho en el tema de comunicarlo, transmitirlo, de hacer sentir, fíjense que es bien importante, hacerle sentir a la jefa, la sociedad civil, ¿no? Para manifestar su opinión, yo creo que es fundamental. Porque si algo hicieron muy bien, es que antes existían estas redes ciudadanas en defensa de eso que escuchan, perdón, son los otros 2 perros. Es que tengo 3 y mi casa es como guardería. A ver, denme un segundo, perdón, permítanme. Una disculpa, pero es que tengo uno de 6, una de 1 año y otro de 2 años, entonces es imposible que haya paz. Te decía, creo que esto lo hizo Morena muy bien, fue desarticular las redes ciudadanas que existían antes, que fueron las que se crearon y se organizaron para el tema de Avenida Chapultepec, para la Rueda de la Fortuna, ¿no? Y que hacían toda esta suerte de contrapeso, contra el gobierno de la ciudad. Hoy hay que volverlas a armar y hay que volverlo a articular, por eso es tan importante. Es una etapa en la que, como lo marca la ley, hoy es una etapa más ciudadana que de nosotros, ¿no? Yo con mucho gusto los invito, pero sí es importante señalar que las 2 ocasiones que se ha convocado al titular del Instituto de Planeación al Congreso no ha asistido. O sea, confirma, dice, no, sí va a ser la próxima semana, y a la mera hora está enfermo, le dio no sé qué, y no ha asistido. Y la otra ruta es, en el momento oportuno, adherirse a iniciativas ya creadas por representaciones de diferentes tipos, como lo que les decía, vecinos que ya están en derechos humanos, en juzgados de tutela, o bien nosotros estamos trabajando por una ruta que esperemos que esté, que pueda ser socializada y compartida en breve, ¿no? Porque nuestra intención, o lo que yo por lo menos, no nuestra, no voy a hablar en cuanto a mi persona, yo lo que estoy convencida es que el proceso
debe de anularse y volverse a empezar, punto. No hay, o sea, no hay lo arreglo, lo enmiendo, porque estamos ya enfrente a un proceso totalmente viciado y fuera de la norma. Entonces, si tú concedes uno, pues concedes lo otro, concedes todo. Entonces, y la esencia y el espíritu, vuelvo a lo mismo, el espíritu del legislador en la Constitución era un esquema que permitía la participación ciudadana al 100, como nunca la habíamos visto para la definición de la ciudad, por lo que representa. Y eso jamás se dio. Entonces, yo creo que es muy, muy importante. Entonces, esas son las vías, yo te diría, pues todas, ¿no? O sea, yo te invito a que en el momento en que te tenga la estrategia jurídica, te sumes a que hagas uso de los medios que tengas a tu alcance para comunicar lo que está pasando y que se organicen entre los vecinos para de alguna manera hacerles saber a la jefa de gobierno que no se va a ir libre, o sea, que la gente sabe lo que está haciendo, ¿no? Porque imagínense, yo veo de veras, sin aceptar, afirmar o conceder lo que sea, pero sí lo que sí veo es una jefa de gobierno que se da unos golpes de pecho cuando tú dices, no, o sea, lo único que te puedo conceder es que has tenido la inteligencia suficiente para modificar la norma para hacer lo mismo que antes juzgabas, punto, ¿no? Claro. César, Jesús Moreno y Alejandro Curi. Y si quieren, Curiel, perdón, y si quieren, pues ya le vamos parando porque se va haciendo tarde y no sé, pero César Ramos. Ok, muchas gracias. Sí, pues retomando lo que decía Lupita, es preocupante que trabajas toda tu vida para tener un patrimonio, para heredar a tus hijos, y de repente, pues, ¿quién tiene mano el gobierno? Espérame, si no estoy trabajando para ti, tú trabajas para mí. Ese es por un lado. Yo creo que sí, otra participación decía, yo soy joven, no creo que la gente que tenga un patrimonio use las redes sociales. Pues error, sí usamos las redes sociales y es muy importante ir preparando una serie de tarjetas informativas y correrlas a través de las redes sociales de tal manera de que la gente esté informada de los planes, ¿no? Que ahorita son planes y que se les puede dar reverso, pero que empiece a haber presión por parte de la sociedad civil. Entonces, pues yo me sumo, si alguien puede ir preparando esto, sobre todo los abogados, y después lo socializamos de tal manera que podamos llegar al corazón de la gente, que digas, bueno, imagínate que quieres vender tu casa, te vas a ir a vivir a otro lado. Y bien decía por ahí alguien, yo pido 8 millones y resulta que el gobierno te da 6 y él es el que tiene la mano. ¿Dónde queda tu patrimonio? Eso es un problema grave que debe tener solución. Entonces, si hacemos tarjetas informativas y las socializamos en redes sociales, yo estoy seguro que va a haber presión suficiente para darle reverso a todo esto y poder replantear el asunto del desarrollo. La otra es, ¿quiero invertir? Pues sí, voy a invertir en un edificio que ahorita tiene 40 departamentos, lo voy a hacer de 120 y le tengo que dar el 20%, o sea, 30 de esos departamentos ya no son míos, pero la lana la puse yo, ¿no? Ese tipo de cosas también me preocupa mucho. Ese es mi comentario, muchas gracias. Que si me preguntas, César, yo creo que en el caso de los desarrolladores, pues lo tienen calculado en el costo, porque ellos están negociando ese porcentaje, o sea, ellos, y al final de cuentas, lo que están recibiendo a cambio es mayor densidad y mayor altura, ¿no? Entonces, incluso el programa plantea departamentos ya de 37 metros cuadrados para familias de 5 personas, o sea que sí está feo. Sí. Jesús Moreno. Familias de 5 personas, multiplícalo por 30 y ahí está el número de votos que ellos están correteando. Perdón, claro. Adelante. Claro, Jesús Moreno. Hola, gracias, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, diputadas Salido, Gaby. Pues todo lo que platica, muchas gracias por todo lo que nos das a conocer en estos documentos. Pues la verdad es aterrador cómo se está planteando y que la misma autoridad del mismo gobierno de la Ciudad de México está realizando todo un proceso amañado para que no exista la participación y no se escuche a toda
la ciudadanía sobre este Plan General de Desarrollo y del Programa General de Ordenamiento Territorial, que a mí me preocupa mucho de ver cómo hace rato también lo mencionabas, de qué van a hacer los alcaldes, en general todos, pero principalmente los alcaldes de oposición, si se llegara a aprobar este plan general y que se tengan que adherir a las estrategias y a las acciones de acción que se tendrían que alinear, pues que prácticamente en unos podría llegar hasta ser imposible para algunas alcaldías poderse alinear a estas, algunas, perdón por la palabra, pero son locuras las que están proponiendo. Hay muchas cosas que incluso se podrían considerar que atentan hasta con la propiedad privada, ¿no? Que son principios que pueden ser acciones hasta inconstitucionales. Y pues sería muy bueno, nosotros podríamos sumarnos a hacer todo, a difundir este documento. Es necesario que la jefa de gobierno y en general el gobierno de la Ciudad de México sepa que la ciudadanía se está informando, que a través de llegar, que las alcen la voz la sociedad civil, para que sepan pues que no se pueden ir por la libre, ¿no? Y que están atentando contra los derechos de todos los que habitamos la Ciudad de México, y que no es lo que queremos para nuestra ciudad. Queremos una ciudad ideal como lo maneja Jacobo, y pues sí es muy preocupante todo esto, y yo creo que sería muy bueno plantear con los alcaldes que ellos tienen acceso más a los medios de comunicación, para que a través de ellos también sean un mecanismo de que se lo escuche más de la gente, que se entere de todas estas locuras que están planteando, porque finalmente pues lo vamos a pagar todos los de ahorita y nuestros hijos y las futuras generaciones, porque no es un proyecto que a corto plazo, ¿no? Tiene una visión de 20, 15 años, y si lo dejamos ir por la libre nos va a afectar a todos. Muchas gracias y perdón por si me extendí. Es correcto, yo nada más te diría, en eso coincido totalmente, respecto a los alcaldes. Ellos tienen tienen que definir su propia ruta, porque ellos tienen facultades, sus facultades también se van a ver afectadas, y su posibilidad de incidir. Lo he platicado con algunos, pero ellos siguen todavía en este proceso deliberativo de definición, ¿no? De para dónde van a caminar. Gracias, Gaby. Viene mi querido vecino Alejandro Curiel. ¿Cómo estás? Y venga. Hola a todos, Gaby, Arturo y a todos, buenas noches. Pues creo que hay dos temas que me preocupan muchísimo. El tema de agua, y que no toman el atlas de riesgo como debería de ser. Es decir, no están tomando lo esencial y lo primario que sería para un proyecto de esta magnitud. Y la otra, me preocupa mucho la falta de transparencia y el uso que le van a dar a esos recursos, ¿no? Y pues en algún momento planteaba hace unos días en Twitter, pues pasamos del cártel inmobiliario al cobro de piso, y ahora parece que va a ser el cobro de aire, ¿no? Porque parece ser que vamos para arriba sin ningún tope, ¿no? Creo que eso sería, y pues gracias por la explicación que nos dieron. Gracias, Alex, mi querido Curiel. Pues no tendré nada más que decir que, pues sí, coincido. Tienes razón, Alex. Y sobre tu pregunta en Twitter, pues pues habría que preguntarle al secretario cuántos cambios de uso se lo va a autorizar desde el escritorio, sin consulta, ¿no? Ya se está sirviendo con la cuchara grande y todavía no está aprobado el plan, pues me imagino que va a ser un negociazo enorme, ¿no? Es correcto. Bueno, Gaby, yo te agradezco muchísimo. Si me permites, Gaby, o no sé también que diga Arturo, yo le puedo pasar el teléfono a todos de Arturo, a todos los que se conectaron, para que a lo mejor con Arturo puedan ver más información y todo eso. Para mí, algo muy importante es que estudiemos el documento, aunque nos cueste trabajo, hay que leerlo, a lo mejor abocarnos a una partecita, y después a lo mejor podemos nosotros tener alguna sinergia de
desglosar el documento entre nosotros y comentarlo con los vecinos. Si podemos invitar a Gaby que platique con otros amigos y todo eso, pues estará fenomenal. También entiendo que la agenda de Gaby pues es normal que esté saturada, pero tenemos que hacer nuestra chamba de leerlo. Bueno, a ver, antes de terminar, Paola levantó la mano, ¿verdad? Venga. Sí, hola, buenas noches. Bueno, lo que estás diciendo acerca del documento, creo que no sé qué tan factible veas tú que hoy que todos nos reunimos, tal vez tengamos una reunión, no sé, vía Zoom o presencial, para que lo analicemos entre todos. Yo creo que también sería interesante que entre todos lo analizáramos y entre todos pudiéramos, o sea, quien no le entienda, quien sí le entienda, nos pueda dar una explicación, ¿sabes? Entonces también sí creo que sería importante ese tipo de cosas, porque si vamos a empezar nosotros como célula, creo que primero tenemos que entenderlo perfectamente para empezar a transmitir las tarjetas informativas con las demás personas. Yo vi un ejemplo y yo creo que muchos de ustedes lo vimos en Twitter, ¿no? Cuando empezó lo de la reforma eléctrica, que empezamos a hacer un círculo, un espacio, ¿no? En Twitter y se empezaron a sumar muchísimas personas y empezaron a entender qué era lo que estaba pasando con la reforma eléctrica, ¿no? Incluso todo el fin de semana cuando se llevó a cabo todo el tema, pues estábamos todos al pendiente en las noticias, estábamos en el canal del Congreso viendo qué estaba pasando, si se aprobaba, no se aprobaba, si en verdad los mismos legisladores del PRI, del PAN, del PRD que estaban en contra del mismo, votaban en contra, ¿no? Como ciudadanía dentro del Twitter nos pusimos pues a presionarlos de cierta forma para que se pudiera realizar, ¿no? Entonces creo que también sería importante que primero nosotros, como pues ahorita estamos en un grupo, este mismo grupo lo analicemos de forma física, podamos empezar a trabajarlo y de ahí entonces hacer notas y hacer los espacios como tal se debe, ¿no? Yo sé que, como dicen, es muy difícil, pero creo que la mayoría de la gente que está en Twitter es gente que es bien letrada y es gente que está bien al pendiente de lo que está pasando, pero desgraciadamente no están enterados ni siquiera de lo que pasa en la ciudad porque están más preocupados por el tema federal. Esa es solamente mi opinión. Gracias. A mí me parece una buena idea, si se me permite opinar sobre la opinión. Me parece una buena idea y yo lo que te diría, Jacobo, más bien es, o sea, al principio recordarán que había un código QR para que puedan bajar los documentos. Yo creo que vale la pena que los bajen. Les podemos compartir esta presentación también como guía, por así decirlo. Pero sí es muy extenso, entonces pues seguramente Arturo va a tener mucha voluntad, pero lo van a volver loco, también lo digo con todo respeto. Entonces, mejor generemos reuniones de trabajo en las que, si ustedes nos dicen, pues podemos participar en donde sea necesario, pero a mí la dinámica que se planteó ahorita me parece mucho mejor, más constructiva. Vale, me late, pues le hay que tomar la palabra a Pau. Yo digo que nos organizamos y vamos digiriendo esos dos documentos y bueno, contigo Gaby y con Arturín vamos platicando los temas, los vamos rebotando, nos vamos enterando de sus análisis. Hay que seguir las redes sociales de Gaby y tú, Gaby, ten la libertad de decirnos, oigan, voy a subir tal día al tribunal, algo así, y nosotros estaremos atentos con un ojo en el trabajo y otro en la sesión. Y si tiene los cortos, los videos o todo lo que estén haciendo en tema de redes sociales, mándalo y nosotros lo vamos distribuyendo. Jorge, ¿quieres comentar algo? Continuando lo que decía Paola, yo me ofrezco la parte de gestión de riesgos y la parte de seguridad, que no aparece tal como seguridad, aparece ciudad de justicia y orden o algo así. Son los temas que conozco, que domino, que ya empecé a leer en ambos documentos y me ofrezco para esos talleres o reuniones posteriores. Ok, muchas gracias. Y entonces, bueno, Alejandro Curiel, venga. Nada más una aclaración porque creo que quedó la duda. Lo que se publicó fue un cambio de uso de suelo aquí en Anzures. No es lo que explicó Gaby, nada más es aclaratorio. Y pues sí, si gustan, nos sumamos a esos Zooms. También, no sé si ya lo tengan, hay una propuesta con derechos humanos de Suma, ¿cómo se llama? Suma Urbana, que a lo mejor también se puede retomar y pues creo que, no sé, ellos decían que presentarlo físicamente, yo la duda que les dije si lo podemos presentar, Gaby,
por correo, porque así sería mucho más fácil un copiar correo y cambiar el nombre y enviarlo, ¿no? No lo sé, Alex, pero si nos lo mandas, lo revisamos y te decimos si se puede o no se puede. Va. Y sí, es Suma Urbana, creo que también La Voz de Polanco ya también le entró a ese tema. Y ya como anuncio parroquial, nosotros estamos viendo la posibilidad de organizar un foro, que queremos que sea un foro más ciudadano que partidista, la verdad, por la importancia del tema. Entonces, estamos vendiendo ahí la idea en el grupo parlamentario para ver si nos ayudan y estaríamos invitándolos también. Vale, pues a ver, entonces, pues ya que estamos muy animados, me parece excelente. Nosotros tomamos nuestra tarea de organizarnos y generar algunas reuniones para estudiar los documentos, para hacerlo nuestro, hacer nuestro el contenido y ir generando opiniones. Y nos vamos coordinando mucho con Arturo y contigo, Gaby, viendo lo que ustedes hacen y les decimos los que vamos haciendo. Y también se vale sumarse a otros trabajos de otras organizaciones, porque finalmente, pues, afortunadamente somos millones de capitalinos y podemos ir jalando con todo, ¿no? Pero bueno, oigan, te agradezco mucho, Gaby, la participación, Arturo también, que estuviste por ahí atento a todo lo que pasara, a todos los amigos que se conectaron, todos somos amigos y para mí eso es algo fundamental. Yo creo mucho en la amistad y que por lo tanto, en el tema de la amistad, podemos encargarnos de estos temas, de hacer lo que tenemos que hacer para mejorar nuestra ciudad. No estamos condenados a vivir en el caos y tenemos todo el derecho de levantar la mano y decir, yo quiero una ciudad de esta manera y no la quiero como me la están planteando. Entonces yo creo que tenemos que estudiar el documento. Tenemos una amiga, Gaby y Arturo, que nos pueden ayudar a hacer nuestro trabajo social y tenemos redes sociales. Estemos atentos y pues ya los convocaremos para el estudio del documento y a los demás eventos que tengamos sobre este tema, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias a todos. No, gracias a ti, Gaby. Ya pueden todos abrir sus micrófonos. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias a los que organizaron.